Moisés Caicedo es nuevo jugador del Brighton y acá, en Yogo Janito, repasamos 5 momentos de la carrera de Moisés Caicedo. Top 5. Debut en primera. Cuando se mudó a Sangolquí, Caicedo no era uno de los jugadores destacados en el equipo sub-16 al que se unió, pero era tranquilo, decidido y aprendía rápido. Ese equipo estuvo conformado por varios jugadores que representarían a Ecuador a nivel juvenil, pero a finales de 2019 Moisés ya los había sobrepasado a todos. Pero su debut, ¿cuándo llegó? Bueno, fue en octubre cuando ingresó como reemplazo en un partido entre Independiente y Liga de Quito. La derrota por 1-0 quedó como algo anecdótico, ya que no todos los días se produce el debut de un jugador con las cualidades de Caicedo. Y como era de esperarse, para finales de ese mes ya era titular indiscutido. Top 4. Primer gol en primera. Por supuesto que hay quienes lo saben y quienes desconocen también del primer gol en primera del relojito Caicedo, como le decimos acá en el canal. Un jugador único, como él, debía debutar en la red a lo grande. Y fue así, porque el 12 de marzo de 2020, Independiente del Valle recibía a Junior de Barranquilla por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020-2021, una edición especial por la pandemia que tuvimos. Moisés ingresó a los 77 y con tan solo 13 minutos en cancha demostró su categoría con este increíble sablazo. Caicedo estaba intratable y en uno de sus picos más altos como jugador separaba el fútbol a nivel mundial y había que arrancar otra vez, dar y entrar de vuelta. Pero tranquilos, porque la magia no se pierde. Si no me creen, bueno, quédense a mirar los 3 tops que quedan. Top 3. Gran actuación en la Copa. Luego de 6 meses sin pisar una cancha de fútbol, el crack ecuatoriano volvía al ruedo mejor que nunca. Grandes partidos en la liga local y era el momento de enfrentar al último campeón en la Copa Libertadores. Estamos hablando de Flamengo. Para no perder la costumbre, Caicedo estuvo a la altura del partido y fue quien abrió el marcador a través de una gran jugada colectiva que culminó en una definición exquisita, digna de un jugador como él. Va a ver por adentro Moisés Caicedo, deja pasar, bárbaro, lo tira el gol, Moisés Caicedo, golazo, ¡gol! De Independiente del Valle, Moisés Caicedo, los Caicedo la armaron. De Beder para Moisés, se le abrió el arco a Moisés e Independiente del Valle, lo gana el equipo ecuatoriano, gran gol tocando de Independiente del Valle, lo hizo Caicedo. Pero Moisés, no conforme con lo que había hecho, decidió ponerse el traje de asistidor para redondear un gran partido que finalizó en goleada por 5-0. Top número 2. Primer partido en la mayor. Moisés estaba pasando por un excelente momento en el 2020. Goles en Copa Libertadores, goles en la liga local y manejando el mediocampo con una efectividad del 78% en pases. Números excelentes que lo llevaban a tener su oportunidad en la selección de la mano del gran Gustavo Alfaro. El técnico argentino confió en él y lo mandó de arranque en el debut frente a Argentina. A pesar del resultado, Moisés demostró que tiene personalidad y que siempre está al pie del cañón para jugar en cualquier posición que lo precisen. 79 minutos en cancha para Caicedo, que se afianzaba como titular de cara al partido contra Uruguay.
Acá viene la chapa, porque después de la derrota por la mínima frente a Argentina, Ecuador recibía a la selección charrúa con Moisés manejando la batuta del mediocampo. Era el que recuperaba y manejaba los hilos del ataque, pero faltaba coronar ese gran partido con un gol. Tras un gran centro de Mena, el relojito la peina en el primer palo y deja sin reacción a Martín Campaña. La tricolor se quedaba con 3 puntos importantísimos y se animaba a pelear de igual a igual con los gigantes de Sudamérica. Llegó el top número 1, el salto a Europa. Así como Aerolíneas Plata en su momento hizo su parada en Portugal, Aerolíneas Caicedo aterrizó en Inglaterra para jugar en la Premier League defendiendo los colores del Brighton. Si te estás preguntando cuánto pusieron por el pase, son 5 millones de euros. Les voy a ser sincero, para mí es poco para lo que es como jugador. Pero lamentablemente todos sabemos que el mercado sudamericano es más bajo que el europeo. Pero bueno, se llevan a un jugador todoterreno que se carga la responsabilidad de recuperar el balón y armar el ataque de su equipo. Quizás esa sea una de las virtudes que seducen a los equipos que lo tuvieron en lista, como el Manchester United, por ejemplo. Es más, les cuento que el momento clave para Caicedo fue la última doble fecha de eliminatorias en las que vimos la versión más completa de Moisés. En la victoria 3-2 contra Bolivia, participó con 2 asistencias. Y en la goleada histórica, frente a Colombia por 6-1, disputó los 90 minutos y asistió en 1 de los 6 goles. Aplausos para Moisés Caicedo, que se despide de su familia para jugar en la mejor liga del mundo, en la Premier League. En algún momento pudimos ver un posteo del relojito diciendo que un día sus padres iban a estar orgullosos de él. Bueno, les quiero decir que ese momento llegó hace rato. Y si te gustó el video, es el momento en el que podés ir a dejar tu me gusta, por supuesto suscribirte si sos nuevo, y podés disfrutar también de 5 momentos de la carrera de Gonzalo Plata, y dejarme en los comentarios a quién te gustaría ver, a qué jugador te gustaría ver en el siguiente episodio de esta serie, o si te gustaría conocer la historia de otro jugador también, lo podés dejar en los comentarios y como no, yo voy a estar ahí anotando en la lista larga que tengo hasta el momento, con muchos jugadores más que van a venir en estas series, y por supuesto muchas más que van a llegar al canal. Así que ahora sí, un abrazo a todos, los quiero mucho y chao chao.